Enseguida el doctor Luis Ruano nos va a hablar del manejo de la meningitis en esta etapa de nuestra historia en Durango. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación tanto del doctor Ricario como del doctor Tinoco a participar en este taller. Es importante mencionar lo que está pasando y realmente lo que voy a hacer es unas puntualizaciones a lo que ya expuso de manera muy completa el doctor Tinoco, incluyendo ciertas apreciaciones con relación a la toma de decisiones que hemos ido tomando a lo largo de este brote, que si no fuera lo catastrófico que ha sido y representa todo el contexto social, el tipo de pacientes y todo lo que ha ocasionado, pues desde el punto de vista médico podríamos decir que es algo espectacular. Ojalá no se vuelva a repetir, pero todo lo que ha representado desde el punto de vista clínico, de investigación y lo que nos ha ido enseñando, porque realmente si lo quisiéramos ver desde que empezó hasta hoy o ayer en la tarde, pues hemos tenido diferentes etapas en las que hemos tenido que ir haciendo ajustes a la toma de decisiones, a los tratamientos. Bueno, entonces, perdón por el detalle técnico. Como ya lo mencionó el doctor Tinoco, el equipo de atención de este problema ha sido de múltiples personas de las instituciones del Estado, de la ciudad. Y aquí quiero hacer, siempre lo menciono, los internos y los residentes, sobre todo de medicina interna del Hospital General de Durango, nos han ayudado mucho. Y les digo así porque ahorita aquí está el neuroteam, o el llamado neuroteam de medicina interna, que ha sido la fuerza que ha mantenido el tratamiento, el seguimiento, y que están a cargo de cada uno de los detalles y cambios que se han ido viendo. Y también es importante mencionar, y aprovechando que estamos en un taller con anestesiólogos, la ayuda que nos ha dado, y sobre todo ahorita la gente de anestesiología, porque se les ha estado cargando la mano con ganas, porque son los que están haciendo todas las funciones lumbares, al menos en el Hospital General 450, y algo que se tiene que reconocer es que son muy estrictos desde el punto de vista de a quién sí y no hacer la punción, y eso también se agradece porque de repente se le va a uno ciertos detalles, se puede ir ciertos detalles y ellos cuidan mucho al paciente. Entonces también es de reconocerse. Y algo que también se menciona poco y que todo el mundo, y eso lo digo con todo respeto, pero en ciertos lugares, sobre todo provincia, piensan que no tenemos capacidad o personal que pudiera estar inclusive con contactos internacionales o con el conocimiento para toma de decisiones. Yo les digo porque la atención médica de esto empezó en Durango, gracias al doctor Tinoco y al infectólogo, al doctor Dinael Beltrán del Instituto Mexicano del Seguro Social. La toma de decisiones empezó aquí. Está bien, sí participó los CDC, Luis Ostrowski en Texas, la doctora que está en Inglaterra, por supuesto, muchísima ayuda también de la doctora de nutrición, la infectóloga Fernanda, pero la toma inicial de decisiones y la toma se fue de inicio, empezó en Durango, y eso lo tenemos que reconocer. Las otras han sido opiniones, y a veces opiniones altamente ineficientes, con personas que han participado y que se supone que saben y que lo único que hacen es distorsionar la información, poquita o mucha, que puede existir. Entonces, después de esas precisiones, pues les comento, ya se ha mencionado, empezamos a detectar casos. Realmente la situación fue un poquito catastrófica porque a los que nos tocó ver pacientes en la consulta privada, pacientes jóvenes con el antecedente de un bloqueo neuroaxial,
sometidas a un procedimiento, sobre todo ginecobstétrico de inicio, y que tenían un desenlace fatal después, conociendo las pacientes que estuvieron en el hospital general, en el hospital materno infantil, que pasaron por un proceso de sospecha o confirmación de neuroinfección, que estando asintomáticas completamente, de un momento a otro se complicaban neurológicamente de manera muy grave y morían. Pues fue altamente estresante de inicio porque no sabíamos qué estaba pasando. Es el contexto inicial real, esa es la primera etapa, el ingreso de las pacientes que tienen el antecedente del bloqueo neuroaxial. Como ya se comentó, 4 hospitales privados de Durango, y afortunadamente siguen siendo solo 4 hospitales. Y yo les digo así porque igual hay mucho mala información y chisme, y esto que se llama redes sociales y tonterías que existen en la actualidad, a veces ayudan, pero muchas veces malinforman. Y pues se pueden enterar porque hay muchos chats donde mencionan que estamos recibiendo en el hospital pacientes de muchos otros hospitales, pues casi de todos los hospitales de Durango. Afortunadamente hasta este momento no hemos confirmado, no se ha confirmado ningún caso fuera de los 4 hospitales ya mencionados, en ninguno, ni de poblados cercanos, lejanos, ni nada. Y entonces, con cefalea, que es la marca clínica de esta enfermedad, y con una exploración neurológica normal. Como ya se mencionó, la sospecha fue neuroinfección, se hicieron las primeras punciones lumbares, ya lo mencionó en la misma tabla del doctor, sin un patrón particular con relación a la alteración. En este caso, ya veremos en otras gráficas cómo se han comportado algunos pacientes, pero vemos que está alterada hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y aumento de la celularidad sin un patrón característico de sus poblaciones. Y algo también interesante, la presencia de estudios de neuroimagen normales. Y aquí hay que hacer una precisión. Normales de inicio, ¿por qué? Porque el paciente ingresa, se le hace tomografía simple y contrastada de cráneo en el contexto neuroinfección. En algunos pacientes se les llegó a hacer resonancia magnética simple y contrastada de cráneo también en el contexto neuroinfección, pero ya cuando se buscó intencionalmente, 2 de las 3 pacientes iniciales que estuvieron en el hospital materno infantil, se demostró alteración angiográfica con zonas de vasoespasmo, de vasculitis en la circulación posterior. Y una de ellas inclusive se internó o se ingresó al hospital 450 por la presencia de las alteraciones vasculares, sin un cuadro más allá de cefalea persistente de difícil control. Que en su evolución, pues esto fue lo terrible: hemorragia subaracnoidea con presencia de aneurismas y zonas de vasculitis en circulación posterior. Ahorita les comento por qué insisto en eso. Y a lo largo de la evolución, infartos cerebrales, que también ahorita les comento la evolución, e hidrocefalia. Entonces, ya lo mencionó el doctor, también es de reconocer, Durango se tardó 10 días más o menos en identificar qué estaba pasando a raíz de las muestras de la primer paciente que falleció. 10 días. Y yo les digo esto porque, perdón que sea no tan malinchista, pero el primer niño que llegó al hospital, al materno infantil, a él lo habían estudiado en Estados Unidos, en Texas. Se puso mal, aquí lo revisaron, dijeron no, aquí mejor me lo llevo a Texas, lo estudiaron en Texas, el diagnóstico fue enfermedad por rasguño de gato. El paciente seguía mal, se regresa a Durango, se hace el diagnóstico, lo regresan a Texas y hablan a Durango para ver qué le pueden hacer o qué le van a hacer, porque ellos no tienen ni la menor idea. En ese contexto es el tema, ¿sí? O sea, la información es real que se ha generado aquí, en México, en Durango. Entonces, pasó de meningitis aséptica a meningitis por hongos. Yo les digo así porque también inclusive en la prensa y algunos médicos lo siguen manejando con meningitis aséptica, y eso es un error, porque se presta a malos entendidos en el contexto general, ya sabemos que tiene. Y esto es lo que se ha presentado, lo que mencionó el doctor. Hay un caso con presentación medular, una paciente que tuvo un absceso medular a nivel de la región torácica, con un cuadro medular, que fue operada, no se hizo diagnóstico, tuvo manifestaciones y se estableció después
se confirmó que era fusario, y una paciente también de más lejana en tiempo que hizo una radiculopatía lumbosacra, una paraplegia flácida refléxica con esfínteres tomados. Ella también se operó, es una de las fotos que nos mostró el doctor Tinoco, sin diagnóstico etiológico. Se hace el protocolo y se confirma también fusario, se le da tratamiento, y ella, por ejemplo, fue a consulta ayer y ya da paso sola, ya se levanta sola de la silla de ruedas, ya recuperó control de esfínteres, y finalmente la afectación vertebrovascular, que esta es la terrible, esta es la mortal hasta ahorita. ¿Por qué lo menciono así? Porque si uno lo ve en tiempo y falta realmente más datos para poder confirmar la observación, pareciera que la infección fue subiendo, una afectación radicular, medular, hasta llegar a la circulación posterior con una afectación gravísima, con mucha lesión vascular. ¿Será que es así? Habrá que ver, el tiempo nos lo va a decir. Realmente tenemos solamente 2 casos fuera de otra presentación, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué son? Cefaleas de difícil control, alteraciones visuales que se han interpretado como la posibilidad de que tuvieran inclusive crisis parciales simples, occipitales. Realmente la evidencia parece ser más que es una representación de vasculitis de circulación posterior, y eso hace que muchas de las pacientes, sobre todo de las primeras que recibimos, referían mucho fosfeno y fotofobia, mucho. Hubo 2 pacientes con dolor ocular muy severo, pero en ellas, interesantemente, los estudios de control de imagen, lo que se encontró fue una hiperintensidad en la vaina del nervio óptico, como si hubiera una afectación meningia específica a ese nivel, más que una neuritis óptica como tal. Algunos cuadros que hicieron encefalopatía, interesantemente una jovencita empezó como un cuadro encefalopático, como una encefalitis, y después ya quedó solamente con su cefalea de difícil control, algunas otras con diplopia, que era parte de este contexto de alteración visual. La gran mayoría sí, sin una alteración focal en la exploración neurológica de ingreso, algunas descritas como rigidez de nuca, perdón por poner fluctuante, eso se oye altamente ineficiente. ¿Por qué lo pongo así? Porque son pacientes que al ingreso tenían algo de rigidez de nuca, después no, y en el trayecto hacían, o durante su internamiento han manifestado esta rigidez de nuca a la exploración, y ptosis palpebral unilateral característicamente derecha, y bueno, tiene nada que ver en 2 pacientes también, ¿no? Han sido los detallitos clínicos que fueron sometidas, como ya lo dijo el doctor, historia clínica, exploración, un ataque simple de cráneo de inicio y punción lumbar para realizar los estudios pertinentes. Esto también ha cambiado, porque de inicio a todas las pacientes que llegaban con sospecha se les practicó TAC simple contrastada de cráneo con angiotomografía, pensando en este hallazgo de vasculitis y aneurismas agudos, que pues era lo catastrófico, tratando de captar desde el principio si había complicaciones. Quedó claro que esto es evolutivo y no se justificaba hacer TAC simple contrastada con angiotomografía. En algunos casos también se sugirió hacer resonancias magnéticas. Se definió en el protocolo hacer un protocolo acortado de resonancias magnéticas que incluyan una secuencia que nos permita ver vasos sanguíneos, y ese es el protocolo que se ha estado llevando a cabo en las pacientes que ya están internadas confirmadas con la infección. Esto ya lo vieron, más o menos es lo general, se ha mantenido a lo largo del tiempo, el inicio de las manifestaciones hasta 2 meses después, pero característicamente, y esto lo tendremos que confirmar, los casos, sobre todo los casos más graves, empezaron desde el día siguiente del procedimiento o en la primera semana, y muchos de ellos muy sintomáticas desde inmediatamente después. Por tiempo de incubación, pues sería difícil, ¿no? ¿Qué pasó en el momento agudo que fueron inoculadas con esporas o lo que haya pasado? Se montó un proceso inflamatorio hiperagudo, eso habrá que confirmarlo, ¿verdad? Pero sí llama la atención que algunas estaban muy sintomáticas desde inmediatamente después. El ingreso, las complicaciones que ya no mencionó el doctor y los pacientes que desgraciadamente han fallecido.
Y esto es lo interesante, lo que les decía el líquido cefalorraquídeo. Hipoglucorraquia, de inicio considerábamos que ese era potencialmente uno de los datos que teníamos que comentar. Efectivamente, los expertos mencionan que pues son los dos datos importantes, hipoglucorraquia y celularidad. Realmente, como se les explica a las pacientes, lo importante es que el líquido es anormal. Y mientras no esté normal, la complicación se puede presentar. Proteínas, la banda roja es lo normal. Ustedes vean cómo el rango de hiperproteinorraquia también es muy variable, no es un patrón característico. Y de las células, pues menos, ¿no? Lo que sí es que son con hiperproteinorraquia. Realmente aquí, por cuestiones de gráfica, hemos recibido pacientes hasta con más de 5.800 células y una con más de 6.200 células, ¿no? O sea, la célula sí sube mucho. Aparece la PCR para fusario, que nos permite establecer ya criterios de tratamiento, que es como las hemos estado llevando, y la imagen es prácticamente lo mismo. O sea, lo que yo les estoy comentando es prácticamente lo mismo, hombre, mujer o niño. Niño afortunadamente no ha habido tantos, ojalá no aparezcan más, pero esta es la evolución. Antecedente epidemiológico, cefalea difícil control, estudios normales de inicio, líquido cefalorraquídeo anormal, PCR positiva y el riesgo muy alto de que en cualquier momento el paciente manifieste hemorragia subaracnoidea perimesencefálica que involucra todas las cisternas de la base y desde el principio hacen hidrocefalia. En sí lo que se empezó a hacer es que el paciente se deteriora, o sea, y esto fue muy paradigmático desgraciadamente porque cuando vino el Comando Federal y todos estos que vinieron a armar el protocolo y a ver qué estaba pasando, cuando nosotros les platicábamos esto decían, no, es que no puede ser tan agudo. Estando con una paciente en el ISSSTE, platicando con ella después de que los neurólogos que venían de México y otras personas estuvieron platicando con ella, salimos para desplazarnos al Hospital 450 y nos avisó enfermería que se había puesto mal. Una fase tónica, paro cardiorrespiratorio, dato inequívoco de que había presentado una hemorragia subaracnoidea fosa posterior con pésimo pronóstico. Hasta ahorita realmente ninguna de las pacientes que ha manifestado hemorragia subaracnoidea ha sobrevivido. Una de ellas sí salió de terapia intensiva con una recuperación parcial del estado neurológico, todavía muy afectada. Desgraciadamente ella falleció en el transcurso de la semana. Era la única que había sobrevivido a la hemorragia subaracnoidea. Pero, entonces, esto es. Y lo que se encontró es que después de tener, y esto lo tenemos documentado, estudios normales angiográficos, aparecen los aneurismas que ya mencionó el doctor, agudamente, y en varias de ellas, por ejemplo las que se enviaron al Instituto Nacional de Neurología, con evidencia de vasoespasmo o zonas de vasculitis, además de dilataciones fusiformes de la circulación posterior. ¿Qué les estamos haciendo? Y el protocolo que dice, y se empezó a hacer desde que se supo que era hongo aquí en Durango, voriconazol a la dosis recomendada. Hoy por hoy ya tenemos en la mano la posibilidad de realizar niveles séricos para hacer el ajuste, y anfotericina B liposomal a una dosis que va hasta 7.5 miligramos kilo día, con la recomendación inclusive que pudiera llegar a 10 dependiendo de la tolerancia. Y ahorita les comento por qué estamos en ese punto ahorita, que es otra etapa de la evolución. Pero aquí lo interesante es que hemos tenido cualquier cantidad de efectos secundarios. Todos los efectos secundarios que ustedes puedan encontrar en la literatura de voriconazol y anfotericina, todos los hemos tenido y los seguimos teniendo, todos. Desde los neuropsiquiátricos, los neurológicos, los sistémicos, los metabólicos, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, es impresionante. Afortunadamente se han podido controlar de una manera muy eficiente, pero por ejemplo el voriconazol, todavía en algunos pacientes, todavía en lo que va de la semana, se ha tenido que suspender voriconazol por elevación de GGT, por ejemplo, ¿no? Por arriba de 1000.
Dexametasona ha sido había sido un tema de discusión, uso o no de esteroides. La recomendación inicial de expertos de literatura, perdón por decirlo así, expertos de literatura, es que no usáramos esteroide. La observación inicial fue que los pacientes la primera semana de tratamiento mejoraron espectacularmente, clínicamente. Realmente la cefalea solo responde al uso de esteroides, y la punción lumbar de control mejoró también espectacularmente. Cuando se ha modificado, se ha suspendido el esteroide por recomendación de los expertos, se agravaron clínicamente y desde el punto de vista del líquido cefalorraquídeo también. Una vez que pudimos platicar, o que tuvimos la suerte de platicar con el neuroinfectólogo, el infectólogo del Instituto Nacional de Neurología, que tiene más de 30 años de experiencia tratando este tipo de cosas, pues él le extrañó que tuviéramos duda del uso de esto. Entonces ya lo estamos haciendo de manera regular, personalizando cada caso, por supuesto. No es una receta de cocina, desgraciada o afortunadamente, y otros tratamientos sintomáticos. Entonces, de este primer protocolo, que en la Secretaría de Salud tuvimos uno, el seguro hizo su propio, aparece el protocolo federal. Esta es la segunda revisión que se hizo, donde se establece el abordaje prácticamente de todo, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, médico, seguimiento, etc. Y les comento dos casos para que vean el contexto general. Ya no me tardo mucho. Mujer de 33 años, ella ingresó el 8 de noviembre con un reingreso posterior porque se fue al ISSSTE y luego se regresó al hospital. Cesárea en agosto en este hospital. Inició con fiebre, cefalea y diplopia a las 24 horas del procedimiento. Ella inició con el tratamiento el 17 de noviembre, voriconazol, anfotericina y dexametasona. Su evolución fue con persistencia de cefalea, mareo, fotofobia, aumento de la tensión arterial. Sus estudios de imagen iniciales fueron sin lesiones. Ustedes vean las líquidas cefaleorraquídeos de control, donde nunca se vio una mejoría franca. ¿Qué es mejoría franca? Normalización del líquido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque justo ayer platicaba con un familiar de una paciente y me decía: oiga, doctor, ¿pero qué tan anormal está? ¿Poquito, mucho, nada? ¿O más o menos en qué etapa estamos? Pues la etapa es anormal o normal, punto. Y esta paciente, desgraciadamente, el 5 de diciembre, se deterioró en su hemorragia subaracnoidea y desgraciadamente falleció, ¿sí? El otro caso, igual, 33 años, ella ingresó también en noviembre, una laparotomía por una cuestión ahí ginecológica. En agosto, mismo hospital. Ella inició a los 3 días con cefalea que persistió. Ella inició el tratamiento igual, voriconazol, anfotericina, dexametasona, el 16 de noviembre. Si vemos cómo ha sido su evolución, el líquido persistentemente anormal. Ella ha desarrollado también mucha fluctuación de síntomas, pero ella ha hecho infartos talámicos, infartos mesencefálicos, que ya se veían algunas lesiones puntiformes vasculares desde el principio. Estas pacientes, que han sido 2 las que han manifestado fenómenos isquémicos más que hemorrágicos, son las que se mantienen, aunque con una fluctuación muy, muy variable de síntomas: cefalea, malestar general, diplopia, fotofobia. Como ella, en su último deterioro, que fue un infarto mesencefálico, pasó a terapia y afortunadamente todavía está en terapia con tratamiento, ¿sí? Este es el contexto, este es el esquema. ¿Qué se ha hecho en otros casos? Estas pacientes que han desarrollado fenómenos isquémicos, también hemos encontrado hidrocefalia y ellas se han sometido a ventriculostomía. Es el otro procedimiento quirúrgico que se ha hecho. Muy al principio, las pacientes que sangraban, hacían los neurocirujanos un lavado de sangre de las cisternas de la base. Realmente, pues eso no se ha vuelto a hacer. Se controlan los pacientes. Y más o menos este es un resumen, ¿no? Son predominantemente mujeres y un hombre de 17 a 70 años, como ya vimos, principalmente procedimientos ginecológicos en personas o pacientes mayores, principalmente ortopédicos.
y pues hemos tenido 13 casos normalizados con tratamiento, de los cuales 3 reingresos hasta ayer. Ayer reingresó una de las pacientes, pero no fue normalizado. Hemos tenido 7 altas voluntarias, una ingresó muy mal, otra alta voluntaria fue la que reingresó ayer, apenas vamos a ver en qué condiciones regresa, pero ya se fue por altas voluntarias que no han aceptado el tratamiento. Muy al principio, que es la primera etapa del brote, por el antecedente tratamos 7 pacientes con líquido cefalorraquídeo normal y que se han mantenido estables. ¿Por qué así? Porque consideramos muy al principio que era suficiente el antecedente epidemiológico para evitar que avanzaran a un cuadro más grave. Esto ya no se ha hecho. Y 3 traslados al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Uno de ellos falleció con ellos, otra paciente se regresó y reingresó con nosotros y se dio de alta voluntaria, y una paciente que se mantiene con nosotros, que regresó hace relativamente, estaba en tratamiento pocos días, ella estaba en tratamiento vía oral en casa, con síntomas, ella reingresa, y pues parece que complicada, ¿no? Todavía está en estudio. En la actualidad tenemos 12 casos, 4 de ellos en la terapia intensiva con un pronóstico desgraciadamente malo, y los 24 fallecimientos ya mencionados. ¿Qué hacemos para que al ingreso? El paciente tiene que estar asintomático, líquido normal, PCR negativo, y se van con tratamiento con voriconazol bioral, ya en la actualidad con la disponibilidad de poder realizar niveles séricos de seguimiento y hacer ajustes. Queda claro que pues los pacientes no leen el libro, porque los pacientes que han reingresado han llegado con falla hepática, ¿no? Se ha tenido que suspender el voriconazol y se regresan a fotericina B. Han funcionado bien en algunas, en una específicamente de ellas no, es de las pacientes que tenemos en activo ahorita, de las 8 que tenemos en piso, que no ha habido una respuesta completa. Entonces, ese es el panorama de lo que está pasando. Nos falta mucho por aprender, Desgraciadamente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Tinoco, hay una población todavía de pacientes que el pronóstico no parece bueno porque no están respondiendo al tratamiento, que son las que están ahorita, de 8 pacientes de piso 6 y 4 de terapia intensiva, ¿no? Al menos. Gracias. Bien, bueno, pues ya que vimos todo el marco histórico y toda la situación clínica, y antes de seguir ya específicamente con la cuestión de la seguridad del paciente, si tienen preguntas para los 3 expertos, el doctor Tinoco, el doctor Carrillo y el doctor Ruano, adelante con sus preguntas. Buenas tardes y felicidades. Antes que nada, gracias doctor por esa magnífica ponencia, doctor Tinoco, y obviamente con mi querido amigo, el doctor Carrillo, siempre muy ilustrativo. Hay algunos estudios del medio ambiente de los 4 hospitales involucrados, es decir, muestras de aire, de lo que habló el doctor Carrillo Esper, del agua con la que nos matamos. ¿Hay algunas muestras de eso? Sí, la COFEPRIS, dentro de su abordaje diagnóstico, buscando contaminación de medicamentos, también hizo una pesquisa ambiental. Dentro de el abordaje que la COFEPRIS hizo del brote, se hizo un muestreo ambiental junto con los cultivos y PCR en los medicamentos. Comentaba con el doctor Barash de que encontraron hongos de diversos tipos, principalmente hongos filamentosos, pero eso es parte de la flora normal en los quirófanos de muchos hospitales. Nosotros no creemos que esa contaminación ambiental
haya sido la fuente de infección. O sea, estas esporas fueron introducidas al sistema nervioso central a través de una inyección de un medicamento o fueron inyectadas con un dispositivo que estaba contaminado. Porque es probable que en muchos hospitales de todo el mundo esos hongos sean parte de la flora habitual. Entonces nosotros no creemos, y lo he comentado con expertos en infecciones nosocomiales y en expertos en epidemiología hospitalaria, ellos tampoco creen que la contaminación ambiental haya sido la fuente de infección. ¿Y el agua, Juan Carlos? Y el agua se analizó y el agua no se aislaron ni bacterias, E. coli, por ejemplo, que es el marcador que usamos nosotros para ver agua potable, ni tampoco en las tarjas o algo. No había. No, esto fue en las paredes, en los sistemas de aire acondicionado y en algunas áreas de los hospitales. A mí me gustaría saber si se hizo entre una cirugía y otra cirugía, se tomó el tiempo como suficiente pues para hacer la sepsia, el antisepsia de todo el quirófano, porque pues como son hospitales así de gran demanda, ¿verdad? Entonces yo no sé si el material y todo eso haya estado en perfectas condiciones pues para darle continuidad a la siguiente cirugía. Miren, no puedo revelar mucha información porque es parte del debido proceso que se está llevando a cabo. Pero lo que sí le puedo decir, doctor, es que no tenían ningún reglamento de funcionamiento como hospital. Uno de los hospitales no tenía ni siquiera licencia sanitaria. Algo muy grave que me parece que estaba sucediendo. Ningún anestesiólogo puso una nota en el expediente del bloqueo en uno de los hospitales. Ningún anestesiólogo. No había una sola nota de anestesiología diciendo qué proceso realizó, cómo lo realizó y con qué lo realizó. Eso es lo que puedo decir. Todo lo demás forma parte de una investigación judicial de la cual hemos sido citados como testigos, pero no podemos revelar mucha de la información. Dice que sí fue uno de los casos o en todos los casos. De lo que usted está diciendo que los anestesiólogos no habían hecho anotaciones, que si era en uno de los casos o en todos los casos. En uno de los hospitales, ningún anestesiólogo escribió una nota relacionada con el procedimiento que realizó. Había otro comentario. Disculpe, doctor, me gustaría saber qué piensa usted de la mortalidad, el porcentaje de mortalidad de los pacientes, porque es tan diferente de un hospital a otro. Sí. O sea, hay uno que tiene mayor número de casos y hay una mortalidad del 0%. Sí. Esta es una pregunta muy interesante, doctora, que nos hemos estado también nosotros haciendo. ¿Por qué cierto grupo de pacientes se murieron? ¿De acuerdo? Y otras con el tratamiento inicial y el tratamiento de mantenimiento con voriconazol les ha ido muy bien. Son ya casi 20 pacientes, ¿no?, que están asintomáticas, que creemos que pueden estar curadas, pero no estamos seguros, porque en el paso del tiempo no sabemos si van a recaer. Pero, como le mencionaba, esto lo hemos discutido con gente que tiene mucha experiencia en esto, y ellos nos dicen que probablemente la dosis media letal fue diferente para cada paciente. Es decir, una paciente recibió menos cantidad de esporas y otras pacientes recibieron mucho mayor cantidad de esporas. Es decir, pudieron haber estado los medicamentos menos contaminados o más contaminados con esporas. Es lo que nosotros pensamos que sucedió. Dosis media letal diferente para cada paciente. Y también me gustaría saber qué opinan ustedes
si con el protocolo que se estableció al principio se pudieron haber tomado casos falsos positivos. Pacientes que recibieron tratamiento que no tenían infección, ¿dice usted? Sí. Sí, lo mencionó ahorita el doctor Ruano. Es que le llega a usted, doctora, una mujer joven, con cefalea, y no tiene usted todavía la PCR disponible en su hospital, ¿de acuerdo? Y tiene algunas alteraciones en el líquido, 17 células, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo. No hay forma, y el cultivo de hongos es negativo. No, sin PCR, todavía no la teníamos disponible. Decidimos iniciarles tratamiento, porque pensábamos que esas pacientes en las 2-3 semanas siguientes las teníamos hospitalizadas con meningitis severa o daño de la fosa posterior, complicaciones. ¿Y cuando tuvimos la PCR, eso dejamos de hacerlo, porque ahora sí tenemos un elemento diagnóstico que nos permite saber quién está infectado y quién no. Pero le quiero mencionar que hay algunas pacientes que tienen líquidos cefalorraquídeos anormales, muy anormales, con PCR negativa. Pero es que la PCR tampoco es un examen que sea totalmente sensible y específico, porque además es una PCR que no está diseñada para los humanos, ¿de acuerdo? Es una PCR para detectar fusario en ciertas muestras de plantas, de animales, de tejidos, de muchas cosas, pero no está diseñada para el líquido cefalorraquídeo. Pero no tenemos otro examen. Tuvimos que, digamos, adecuar una PCR que se usaba para otra cosa en los pacientes, porque no había otra forma de detectar el líquido. Sí, miren, mis preguntas van dirigidas a lo siguiente. Yo participé en un número de anestesias considerables en uno de los hospitales en el que mayor número de cirugías hubo. Entonces, en un principio pues estaba muy angustiada por la evolución que tenían las pacientes hacia la mortalidad. Entonces me llamó mucho la atención que todas mis pacientes se fueron de alta y han tenido una evolución favorable. Es algo que pues no me he explicado muy bien por qué está sucediendo de esa manera. Yo creo que sí tiene una explicación, doctor. Usted hizo bien las cosas. Por eso no tiene complicaciones. Esto es lo que le puedo contestar. Sí, pero de todas formas nos queda la duda sobre la causa que... Como le digo, tengo información que no puedo revelar porque es parte de un proceso y cometería un delito si lo comento. Okay. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya los expertos, la recaída. O sea, pues sí se oye bien, ¿no? La recaída, ¿hay factores de riesgo a la que puedan predecir desde el punto de vista infectológico que puedan recaer estas pacientes que ya ¿qué riesgo tienen? Sí, no. Esto es algo inédito, o sea, sí. En sí no tenemos hasta este momento criterios pronósticos prácticamente de nada en particular, tanto en la complicación vascular hemorrágica como en las recaídas. Digo, hasta ahorita van 4 pacientes que han reingresado por recaída, sintomáticas no tan severas, pero sí con un líquido cefalorraquídeo anormal. En ese contexto no, porque la duda ha sido, igual no se estaban tomando el medicamento. Una opción va a ser estar checando los niveles séricos del voriconazol, porque los mismos expertos comentan que es muy errático la farmacodinámica del medicamento, y tal vez por eso sea. Pero una de las que ingresó, por ejemplo, la segunda que reingresó por alteración de líquido, ella llegó con elevación con 1000 de GGT. O sea, no había duda que sí se estaba tomando, pero quién sabe si era una dosis suficiente para que fuera eficiente para matar al hongo, porque ella justo también en esta semana se le tuvo que volver a suspender el voriconazol porque hace elevaciones de GGT muy rápidas y agresivas, ¿no? Pero no hay pronósticos, al menos clínicos, que podamos ir tomando en cuenta, todavía no.
¿Y a estas pacientes que ya dieron de alta les dan tratamiento a largo plazo? Sí, en sí se quedan con voriconazol vía oral durante 3 o 4 meses y el plan era repetir la punción lumbar hasta final del tratamiento. Sin embargo, en el seguro, en punciones de seguimiento encontraron alteraciones del líquido y por eso es que se estuvieron repitiendo las punciones para identificar potenciales recaídas. La recomendación última del doctor Luis Ostrowski fue que salvo que el paciente estuviera asintomático la puncionamos, si no, no estar asustándonos de nada. Sí, buenos días. Gracias, doctor Juan Carlos y doctor Luis, por sus extraordinarias ponencias. Mi pregunta es si una vez identificado el hongo, el Fusarium solaris, ¿se ha seguido la ruta de este hongo? ¿De dónde procede, de dónde viene o cuáles son las fuentes más factibles de que haya llegado a los quirófanos? Nuestra principal hipótesis es que algunos de los medicamentos que se usaron para el bloqueo, ya sea la bupivacaína o la morfina, estaban contaminados con las esporas de los hongos. Comentaba con el doctor Barak de que encontrar los reservorios de estos hongos es muy difícil. En muchos brotes, a pesar de una investigación extensa, con toda la tecnología actual, no ha sido posible localizar dónde se llevó a cabo la contaminación. Existe un brote que sucedió en Estados Unidos hace 10 años en la elaboración de un esteroide que se usaba ampliamente en el noroeste de los Estados Unidos. No es Fusarium, el hongo se llama Exerogillum rostratum, tiene ese nombre extraño, y básicamente lo que sucedió es que en el proceso de elaboración del esteroide se usaban fluidos, agua básicamente que estaba contaminada con este hongo, y este hongo se distribuyó ampliamente en los Estados Unidos. Tardaron 2 años en identificar el hongo, 2 años. Luis Ostrowski nos dijo el otro día que todavía hay pacientes 10 años después que están sufriendo estas recaídas, tratamientos, recaídas en varios sitios articulares, pulmonares, sistémicas, que todavía tienen problemas. Todavía sobreviven pacientes que tienen un comportamiento oscilante de la infección. Y nos dijo, prepárense, porque eso es lo que les va a pasar a ustedes. Dentro de varios años van a seguir teniendo pacientes con recaídas que de un padecimiento que inició hace 3 o 4 años. Pero no tenemos una prueba fehaciente, incontrovertible de cómo llegó el hongo allí. Son puras hipótesis que no hemos podido demostrar y que quizá nunca podamos demostrar. Una pregunta técnica. Las ampolletas o las ámpulas de morfina y de bupi habitualmente son viales monodosis, o sea, no traen gran cosa. ¿Cómo pudo haber entrado el hongo a esa preparación? Una, por contaminación en el proceso de elaboración, pero ¿puede haber contaminación externa del ámpula? O sea, el vidrio, ¿eso puede ser? Pues fíjate que esa pregunta yo te la regresaría. ¿Qué hacen los anestesiólogos? O sea, ¿qué procedimientos rutinarios hacen que pudiera eventualmente llevar a la contaminación del medicamento? Por ejemplo, una de las cosas que encontramos es que no se usaron frascos monodosis. Lo comentaba con el doctor Barak ahorita, de acuerdo, que estaban realizando varias punciones en el mismo frasco, de acuerdo, y comentamos justamente que yo les preguntaría a nuestros anestesiólogos de aquí si están usando recipientes de monodosis o de multidosis. Lo que yo tengo entendido y lo comenté contigo es que usan frascos para multidosis, ¿es cierto? Sí.
De la morfina. De la morfina, morfina sí. nada más. De la morfina, sí. Morfina. Sí, de la morfina, me refiero a la morfina. Supuestamente, si se hace bien, se abre el frasco de morfina, la ámpula de morfina, se toma la muestra, se usa la dosis y el resto se tiene que desechar, ¿no? Sí. Es el proceso habitual. Miren, pues ya, el agradecimiento y todo. El objetivo de nosotros no es venir a investigar ni saber. Nuestro objetivo es el taller de seguridad. Y esto, pero es muy importante, porque pues sabemos que por eso estamos aquí, tener a los expertos, más expertos, y tiene toda la razón, doctor. Aquí Durango es capaz de resolver todos los problemas médicos que se puedan presentar. Tienen gente extraordinariamente preparada para esto y más. El uso, parte de lo que sí queremos hacer, porque la federación nos compete. Yo estoy encargado de la seguridad en anestesia y participo en muchos forums de esto. Ahorita van a ver algo de lo que hemos hecho. Forums donde involucra a Biden, donde estamos con Biden en forums y en mesas de trabajo, con Clinton, con gente que realmente toma lo de la seguridad. Y perdónenme, pero estamos en pañales, tenemos que admitirlo. Primero tenemos que admitir nuestros errores, de eso se trata esto, ¿sí? ¿Cuántos de los... A mí algo que me gustaría hacer es ver cuál es el procedimiento de los anestesiólogos involucrados como federación, no para la investigación. Esto es para aprender de lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántos de nosotros, yo, Gerardo Prieto, utilizo gilocaína para infiltrar primero a mis pacientes para que no tengan dolor a la hora de estar haciendo yo las punciones, que puede ser 1 o 2, sobre todo los pacientes que espero una punción difícil. En Ciudad Juárez, en el Hospital Ángeles, donde yo trabajo, me quieren dar el frasco de multidosis de gilocaína para infiltrar, y es una práctica común, no lo hago desde hace años, pero yo les aseguro, porque fui presidente de la federación y conozco los 64 colegios de la República, los recorrí, yo les aseguro que es una práctica común. La gilocaína para infiltrar la piel puede estar contaminada, y luego todavía, yo les digo, ustedes agarrarían la gilocaína, la vaciarían en un riñón, la dejarían 5 días allí y luego vendrían a ponerla. No, pero sí cargamos aire del medio ambiente contaminado y lo metemos al frasco. Peor, porque está a presión, más contaminación si el aire estuviera contaminado. No estoy diciendo que son causas. El objetivo de esto no es, esto es extra, esto es venir a aprender de los expertos, ¿sí? Nuestro objetivo es la seguridad del paciente en Durango, pero esa es una de las causas principales y errores principales que cometemos. Y hay muchas cosas que no vamos a saber y otras que vamos a aprender muchísimo para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Entonces, lo importante de todo esto es que no venimos a investigar, no venimos a saber, no venimos a aportar nada, porque Durango tiene todo para hacerlo. Venimos a tratar lo de la seguridad del paciente, el trabajo en equipo, que eso es súper importante. El reportar los errores o cuasi errores. Voy a extenderme nomás 2 minutos y mi plática la voy a hacer bien corta para entrar en tema. Voy a extender 2 minutitos. Nos reunimos con 2 personas importantes de seguros de 100 camas o más en México, el doctor Paul Barach, en nuestro afán por aprender de esto. Les preguntamos varias cosas y estaba yo impresionado con las respuestas de que toman muestras de los jabones para lavar las manos, que les llegan ahí el pinol para trapear, sacan el pinol, le toman muestras nuevos, el Seguro Social. Le pregunté, si usted fuera paciente, doctora, usted que es directora de este gran hospital, ¿dónde se operaría? ¿En un hospital privado o en un hospital público? En el hospital público, doctor. Le reportan errores, cuasi errores. Sí, doctor. Hay un comité de... Sí, doctor. Dije, está mejor que en Estados Unidos. Estamos mejor que Estados Unidos en el seguro y en el ISSSTE aquí en México. ¡Wow! Digo, doctora, porque yo dije, no puede ser. Ahorita van a ver por qué dije que no puede ser. Es imposible. Doctora, dígame por favor nomás, para curiosidad, el último caso
que usted tuvo de error? No ayer, en la semana pasada, en el mes, en el año. ¿Cuántos años tiene usted, directora? 4. Dígame, por favor, ¿cuáles fueron? El último caso. No, doctor, no hemos tenido un error médico en nuestro hospital. Dije, no, eso es falso. Todos cometemos errores, es lo que quiero que aprenda, ese es el objetivo de este taller. Va. Una pregunta así, nomás rápido así. ¿Cuántas muertes creen que hay en Estados Unidos por errores médicos? Estados Unidos, al año. Se le preguntó, es un trabajo de British Junior, a los pacientes. ¿Cuántas muertes creen que hay en Estados Unidos por errores médicos? Muertes, 2,000 al año. Y errores médicos, 5,000. ¡Wow! La realidad, se van a sorprender ahorita que la vean. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos después de cáncer y después de enfermedades cardíacas y cáncer. Errores médicos. Yo no le llamo errores médicos, ya le cambié el término aquí en nuestro país. Errores del sistema de salud. ¿Sale? Entonces, esto es el objetivo de lo que estamos aquí. Ver, pero sí ser muy honestos y vamos a aprender mucho en este taller de lo que es la seguridad para el paciente en anestesia. Y la federación tiene que ser líder, por lo que acaba de decir el doctor, en saber qué es lo que pasó, en publicar y avanzar para que esto no vuelva a suceder. Porque evidentemente, quien resulte responsable, vamos a estar involucrados los anestesiólogos. Y aquí hay 2 víctimas. Está la víctima del paciente y sus familiares, y está la segunda víctima. No quiero imaginarme lo que están sufriendo, no nomás los anestesiólogos, los ginecólogos, los ayudantes, los administradores, pero somos segundas víctimas y hay que cuidar a las segundas víctimas que todavía están aquí. Muchísimas gracias. Era mi intervención para un agregado a lo de los frascos multiusos. Todos los usamos. Pues agradecemos al panel de especialistas. ¿Hay alguna pregunta? Es una pregunta rápida. Su pregunta es que si todos los casos fueron de esos 4 hospitales, o ha habido pacientes de algunos otros hospitales que tengan síntomas similares. All the cases came from hospital only. We don't have cases in any other private hospital or in any other public health institution. Only from these 4. Muchas gracias al panel, muy amables, muy concisos, y pues continuamos con nuestro taller, ya teniendo las bases epidemiológicas, clínicas, etcétera, y ahora entramos en materia con el doctor Gerardo Prieto Hurtado. Gerardo pues también tiene todos sus créditos, o sea, fue presidente también de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología y ha sido muy persistente en la cuestión de la seguridad, específicamente en anestesia. Entonces nos va a presentar la charla "La seguridad del paciente no es una opción". Entonces se queda con ustedes el doctor Prieto Hurtado. Hola, pues miren, voy a ser lo más breve posible para entrar en tema en el taller debido al tiempo que hemos llevado. Quiero agradecer como siempre al doctor Enrique, que ha puesto un entusiasmo muy especial en el desarrollo de este taller, al doctor Carlos Martínez, presidente del colegio, porque realmente lo que está sucediendo es algo muy serio y nos han brindado todas las oportunidades para llevar a cabo este taller.
Los profesores que vamos a presentar, con los que ustedes van a tener de veras que va a ser un honor y un gusto para ustedes de tener a los doctores que tenemos, al doctor Paul Barash, que es un experto en seguridad, a un señor llamado Dennis Johnson, que nomás para que se den ustedes idea de la magnitud de este señor, él trabajó durante 42 años para las agencias de aviación. Él es el que cambió la aviación en el mundo. Este señor es el que investiga los casos de accidentes de transporte en Estados Unidos. Este señor ha investigado más de 1000 casos de catástrofes, trenes, choques graves, aviones. La persona más importante del mundo en cuanto a seguridad de eventos adversos, transporte, aviación, de incendios, de todo lo que sea catástrofes. Él es la persona más importante. El doctor André Van Zunder, bueno, pues André es una persona que es el experto de seguridad en anestesia per se, por parte de muchas organizaciones en Australia, rectores de universidad, etc. Y el doctor Raúl Carrillo Esper, él le da mucha pena que lea todo su currículum, entonces nomás les voy a decir que es el vicepresidente actual de la Academia Nacional de Medicina. O sea, ¿no? Es un personaje impresionante. El doctor Rafael Dávila Márquez es anestesiólogo, pero muy metido en leyes, que vamos a hablar de eso por la preocupación que hay aquí en Durango sobre este tema. Felicidades, porque ustedes aquí en Durango son capaces de resolver cualquier problema. Nosotros no venimos a resolver eso, nosotros venimos a dar las pautas para tener un procedimiento de anestesia lo más seguro posible y sobre todo prevenir los daños que pudiéramos tener. Dentro de nosotros, pues primero es no hacer daño, ¿no? Nosotros, esa debe ser nuestra máxima. Ahorita como encargado de lo de seguridad en anestesia en la Federación, en la coordinación del comité, pues hemos participado y actualmente estamos todavía metidos con un grupo de personas para traducir al español y aportar todo lo que se puede en seguridad en un boletín informativo que ha adquirido muchísimo empuje a través de estos últimos años para la seguridad. Hemos participado en diversos foros y bueno, pues, ¿qué es entonces lo que nosotros pretendemos? Nosotros lo que pretendemos es crear una ausencia de daño, un daño que pueda ser prevenible a un paciente, un daño que podamos prevenir, hacerlo ausente. Ese es en sí el proceso que nosotros queremos que llegar durante la atención médica que se le brinda a los pacientes y reducir entonces todos los daños innecesarios asociados al primer daño del cuidado de nuestra atención médica. Los daños prevenibles, ¿qué son? Pues el daño prevenible es la presencia de una causa, algo que yo puedo causar y que la puedo modificar. Necesito tener una causa. Esto está causando un daño, puede causar un daño y la puedo identificar. Para de esa manera nosotros hacer una adaptación razonable en el proceso que estoy llevando a cabo para poder disminuir el daño ese prevenible que nosotros estamos identificando. Entonces tiene varios pasos. Tiene el paso, en primer lugar, detectar cuál es el daño que nosotros podemos causar, y eso lo vamos a hacer primordialmente reportando los errores o los casi errores que estamos cometiendo. Una vez que nosotros ya lo detectamos, pues vamos a tener que hacer alguna detención para prevenir el daño y tener evidencia, el tercer paso, de que lo que nosotros estamos haciendo vamos a lograr disminuir el riesgo a los que se someten los pacientes. La FDA tiene algunas iniciativas muy importantes y le está invirtiendo una cantidad de dinero enorme a la prevención de daño, porque cuesta billones y billones y billones de dólares en los países que llevan el registro de las causas
de daño que se pueden cometer y que se pueden prevenir. No es de a gratis. Estados Unidos y los países desarrollados ven la economía y lo que se gasta en todo esto. Aquí está, tercer causa de muerte en Estados Unidos. 250,000 a 400,000 pacientes van a morir por daños médicos. Cuando se detectó esto, allá en el 2012, 2011, 2013, que se empezaron a hacer las grandes investigaciones, se esperaba que en 1 año, 2 años, 3 años máximo se pudiera reducir. Estamos en el 2021, 22, 23 ya ahorita, y no podemos disminuir, al contrario, van en aumento los daños y los riesgos médicos cometidos. Quizás no sea que vaya en aumento, se han detectado y se han identificado más porque se le está prestando más atención a ello. Pero reducir el daño a los pacientes ha sido identificado como una de las áreas principales para manejar los resultados y los costos en salud, para poderlos reducir. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos se ha unido con diferentes organizaciones enfocándose en los daños prevenibles para obtener hasta un 40% de reducción en los costos, en las metas, y poder ahorrarse cientos de billones de dólares anuales, nomás previniendo, nomás teniendo cuidado, nomás haciendo nuestro trabajo bien. La FDA ha formulado una iniciativa enfocados a reducir los errores para prevenir los errores en medicación. ¿Quiénes manejan los medicamentos más poderosos, más peligrosos dentro de la medicina? Nosotros. Entonces, somos un foco de atención muy importante a nivel mundial para prevenir daños, reducir costos y tener a un paciente seguro. El hospital debería ser el lugar más seguro para un paciente, o error, es el lugar más peligroso para estar. Se esperan 3 millones de muertes anuales por errores médicos, más que cualquier guerra, más que cualquier pandemia. Los errores que cometemos, el sistema de salud es la causa de defunciones más importantes. Imagínense ustedes, ¿cómo estaríamos nosotros de preocupados si un avión al mes se estrellara en el mundo? ¡Wow! Un avión. Ahora, si fueran 2 aviones, 3 aviones al mes, si fueran 10 aviones por semana, los que se estrellan 10 aviones por semana, de los más grandes, llenos, se mueren, y todavía no hemos puesto atención en seguridad. Eso es catastrófico. Tenemos que poner atención en lo que está pasando. Estas son cifras reales, estas no son cifras. En cada una de mis diapositivas vienen alguna referencia para que puedan verificar los datos. Esto no se está inventando. Una historia breve. Bueno, pues lo de tratar de prevenir daños y ver daños empezó desde hace algunas décadas, en donde tratamos de identificar a los pacientes, sobre todo empezó con las medicaciones, los errores en medicaciones. Hay muchos libros, muchas bibliografías sobre esto. Me voy a ir muy rápido porque ya queremos empezar con el taller, pero hay guías centradas para nosotros poder tener una expectativa de que el paciente esté seguro. Y estas expectativas son que el paciente, ¿qué es lo que debe esperar? Pues recibir una atención de alta calidad, segura, que sea escuchado y que se le tome en serio, y que se respete con respecto a su salud, con respecto a su cuidado. Tener lo mismo como tratamos nosotros a nuestro paciente, vamos a querer que nos traten a nosotros. Estas guías están en muchas partes. Ahora con el COVID, con el advenimiento del COVID,
pues surgieron muchos más problemas en seguridad, muchos más problemas en salud. Nos sirvió en algunas cosas, ya nos lavamos más las manos, ya nos cuidamos un poco más, pero antes no era una práctica común de nosotros. Pero bueno, los aparatos de medición de muchas estadísticas y todo cambiaron después del COVID. Les digo, no voy a entrar en esto por obvio del tiempo, pero los daños que nosotros podemos prevenir deben de ser los daños psicológicos que producimos, los daños reversibles y sobre todo pues prevenir la muerte. Esa es nuestra meta. Los hechos son de que en el 2019 8,222 personas morían por día. 8,200 personas por día. Eso equivale a que nosotros podemos salvar. Eso es por errores prevenibles, O sea, no es que mueran. No, estos son por errores prevenibles, no errores que no podemos prever, no errores que no podemos controlar, no fallas que no podemos controlar, no catástrofes que no podemos controlar. Por errores prevenibles mueren 6 personas por minuto en el mundo. Al no hablar de estos errores médicos, pues estamos siendo parte de esto. Yo cometo errores seguido y lo reporto. Aprendí a reportarlo hace 6, 7 años que me involucré en esto. Y aún así reportándolo y estando al tanto de esto, estando yo involucrado en el ojo del huracán, cometo los errores. Soy humano. Hace poco se me extubó un paciente boca abajo, por culpa mía, porque confié en que el residente no es culpa del residente, quedó mal acomodado en la mesa para una cirugía de columna. El cirujano me dice, ¿puedo jalarlo? Le dije, doctor, ¿lo puede jalar? Sí, yo aquí le ayudo. Cuando lo jaló, pues no le movió la cabeza al mismo tiempo y se extubó, y era un paciente de 186 kilos, con un Malampati 4. Entonces, voltearlo otra vez, intubarlo, pues estaba en el hospital que tiene todo lo que es necesario, pues no pasó más, pero fue un error médico. Sí, que pudo tener desenlaces catastróficos. La semana pasada cometí error médico. Se quedó alguien platicando ahí en la sala con nosotros, se recargó en la máquina de anestesia, se soltó fíjense, la cadena de errores médicos. Se soltó el tubo del oxígeno de la máquina de anestesia, lo zafó. No sonaron las alarmas. Le pregunté ¿por qué no sonaron las alarmas? Ay, doctor, es que pues como muchos anestesiólogos se enojan porque las alarmas fallan cuando se enciende el electrocauterio y empiezan a fallar y a sonar, pues las apagamos. Cuando volteé estaba con 0 de saturación y ya en 32 de frecuencia. No pasó nada. La paciente no tuvo consecuencias, no tuvo nada, pero sucedió. La semana pasada recibo a un pacientito de 15 kilos, 2 años, para retiro de un material de osteosíntesis, y cuando lo recibo, lo voy a valorar al paciente en pre, me doy cuenta de que se le pasaron 955 cc de solución glucosada al 5% en 35 minutos. Lo dejaron abierto a chorro, edema pulmonar. Y así, puedo hablarles y esos son míos, y puedo hablarles de muchos en el hospital, graves que he tenido. Doctor, la paciente está hipotensa, póngale 10 miligramos de efedrina. A los 10 minutos, doctor, la paciente trae 310 de presión sobre 175. Pues, ¿qué le pusiste? La adrenalina que me dijo. Ay, caray. Error médico, error de comunicación, míos, no estoy hablando de nadie, mis errores. ¿De acuerdo? Entonces los errores existen. Si hay alguien aquí que me levante la mano y que me diga que no ha cometido un error médico, por favor, dígame quién es para ponerle un altar. Y al no hablar de los errores médicos,
Eso es falta de ética, eso es falta de profesionalismo, eso es falta de amor a lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es falta, ¿saben de qué? De uno de los problemas más importantes que he aprendido que existen dentro de la medicina en nuestro país y alrededor del mundo: el no trabajar en equipo. El trabajo en equipo es uno de los parámetros más importantes dentro de todo esto. Mi querido amigo, ¿ya no quiere avanzar esto? ¿Se me acabó la pila o qué? ¿O mi tiempo? ¿Cómo pasó? Digan, pues unas moneditas. Ah, mira, es que se le va esta, ¿no? Listo. Error médico, un efecto adverso prevenible en el cuidado de un paciente, sea o no consecuencia o que tenga como consecuencia un daño. Puede incluir un diagnóstico, un tratamiento inadecuado, puede incluir el actuar inapropiado de nosotros, el no dar las compresiones adecuadas, puede ser muchas cosas. Aún así, el error, aún si el error es pequeño, es un error, y cuando lo ignoramos estamos propensos a que vuelva a suceder hasta que alguien le cause daño. Señores, lo que está sucediendo aquí es grave y hay que aprender de ellos, y tenemos que encontrar como federación, tenemos que ser líderes de estas investigaciones y ver qué es lo que está pasando, porque nos incluye a los anestesiólogos y al prestigio de todos y cada uno de los anestesiólogos y del sistema de salud. A las enfermeras les perjudica lo que está pasando, a los cirujanos, a los administradores, a los pacientes. Tenemos que trabajar en equipo para poder resolver esto y avanzar. ¿Quién es culpable? En lugar de decir quién es culpable, en lugar de preguntar quién es el culpable, vamos a preguntarnos por qué ocurrió el error. No nos importa quién es el culpable, nos importa por qué ocurrió el error. ¿Qué pasó en mi hospital cuando reporté que se le habían pasado 900? Regañaron a la enfermera. Cuando supe que fui yo y regañé al administrador, y yo regañé al médico que hizo ese reporte, le dije, esa no es la solución. La solución es, uno, no canalizar a pacientitos menores de edad con soluciones glucosadas de 1000 cc. Segundo, no utilizar el normogoteo. Hay microgoteros. Utilicen el microgotero. ¿Qué hubiera pasado si durante 35 minutos se le abre a chorro una solución de 150, de 100, de 200, 250 mililitros? Nada. Eso es prevenir el error. Es que tenemos las bombas de infusión, pero tenemos humanos que manejan las bombas de infusión. Entonces, prevenir no importa quién causó el daño, es por qué se causó y corregirlo. La administración de drogas intravenosas, digo, casi el 60% son los que causan el 60% de los errores en medicación. Tener mucho cuidado con eso. Ahí está imagínense esta fotografía ahí, los que manejan Diva, los errores que podemos cometer, hay muchos. Tener mucho cuidado, aprender sobre esto. Los pacientes subestiman los errores, es los que les decía yo, que ellos no saben, ni siquiera tienen una idea de cuánto es el daño que nosotros causamos, pero de acuerdo a un estudio, la mayoría de las personas piensan que 5,000 muertes son las que ocurren cada año en Estados Unidos. Es una gran diferencia de 5,000 a 240,000 a 400,000 muertes, ¿verdad? Las estadísticas, bueno, pues hay evidencia que los errores médicos, que dicen que hay hasta 50 o 70% de ellos que pueden dañar y que pueden ser prevenibles, ¿verdad? En Estados Unidos existen muchos estándares de calidad, y bueno, ellos tienen más estadísticas, Europa tiene mucho más estadísticas, y no es por el dinero. Se sabe que no es por el dinero por lo siguiente. Estados Unidos gasta 3 veces más de dinero en salud en sus pacientes, 3 veces más que Inglaterra.
y la expectativa de vida es 8 años. Ay, te digo, ay, qué feo me vi como hablo. Y la expectativa de vida en Inglaterra es mucho mayor. Por lo tanto, no es la capacidad económica, es el cuidado, y a lo que se le atribuye en las conferencias en las que hemos estado presentes, a las que se les atribuye esta diferencia, es al reporte de errores médicos y sobre todo al trabajo en equipo. No voy a hablar en cuánto se gasta en cada uno de estos pacientes, pero los indicadores dicen que la mayoría de las muertes y de los errores se van a causar en los pacientes que tienen de 65 a 74 años. En los Estados Unidos gasta más en el cuidado de salud anualmente que cualquier otro país en el mundo, más sin embargo es el número 36 en expectativa de vida. O sea que hay 36 países que gastan mucho menos que tienen mayor expectativa de vida. Entonces no es el dinero, es el cuidado que nosotros le vamos a poner a nuestros pacientes. Los administrativos, ¿cómo me gustaría que hubiera aquí administrativos para poder hablar de cuáles son sus responsabilidades? Si los administrativos no nos apoyan en nuestra lucha por conseguir nosotros una anestesia, una cirugía, un cuidado del paciente seguro, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que tener la participación de los administrativos. Estas son unas aplicaciones que hizo un movimiento que se llama Patient Safety Movement. Hay muchos movimientos de seguridad. A mí me gusta ese y tiene algunas aplicaciones. De las 21 aplicaciones que tienen, fíjense nomás, todas las de rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más de la mitad, involucran directamente a la anestesia. Estas son las aplicaciones. Mejor así, sí voy a ver. Estas son las aplicaciones que dice el mundo que sabe en esto y que está involucrado, que pueden ayudar a prevenir muertes, a prevenir daños, a prevenir errores médicos. Esas ahí. Y en 11, los anestesiólogos estamos involucrados, por eso estamos aquí. Pero el trabajo en equipo, de involucrar al anestesiólogo, al cirujano, al ayudante, a la enfermera, al enfermero que nos ayuda, es vital para poder lograr los objetivos que algún día esperemos que alcanzamos. Tener una cultura de seguridad, lograr y mantener una cultura de seguridad requiere cambios de esferas de transformación importantes en la organización general del hospital. Necesitamos que el administrador no castigue al que cometió el error. Necesitamos que nosotros no le gritemos a la enfermera o al de intendencia que cometió el error, sino que enseñemos, que lo digamos, que seamos honestos, que trabajemos en equipo. Eso es lo que se requiere. Requisitos para la seguridad. Hay muchos libros, muchas journals que hablan sobre esto. Aquí están las referencias, es nomás cuestión de agarrar el teléfono, picarle y van a salir. Las infecciones nosocomiales, bueno, ¿para qué hablar de esto, verdad? Pero es primordial cómo una cosa tan sencilla como lavarnos las manos disminuye tanto la muerte que se causa a nivel mundial. Lavarnos las manos antes de tocar el paciente y después de tocar el paciente. Eso es todo lo que se requiere para mejorar mucho las infecciones por los nosocomiales. Las infecciones por catéteres centrales. Las infecciones también puede ser prevenible sus daños si nosotros lo hacemos. Los errores en medicación pueden causar daño o muerte. Errores en medicamento, el medicamento que va. ¿Quién ha cometido errores y aplicado medicamentos equivocados en quirófano? No. Lo hemos reportado, hemos hecho algo al respecto, ya hablamos como federación, como grupo, como colegio, como individuo, con los laboratorios para que hagan, PIALES,
que sean realmente diferentes, la de la efedrina, la adrenalina y la atropina son del mismo tamaño y del mismo color. Pónganle algo diferente, háganlos más grandes, háganlos más gordos, pónganlos en sobrecito, hagan algo, pero hacerlo, buscar evitar esos. Dosis equivocadas, ¿quién ha pasado dosis equivocadas a los pacientes? Yo. Y los he reportado, sí, más en estos últimos 7 años. Hay que reportar, hay que saber. Las enfermeras han pasado dosis equivocados, los cirujanos, todo el mundo lo hemos hecho. Vías de administración diferentes, sitios equivocados de colocar bloqueos. Yo ya puse un bloqueo hace 5 años en un paciente de una rodilla para le puse el femoral bien en el izquierdo, pero el popliteo cuando lo volteé, porque yo ponía todavía mis bloqueos con el ultrasonido, los volteaba, me hablaron una urgencia, cuando regresé ya me tenían el paciente volteado, pensé que estaba del mismo lado y no, pues yo puse el bloqueo popliteo en la otra pierna que no iban a operar. Y fíjense, parte de lo que vamos a hablar, hay que involucrar al paciente. Le digo, señora, ¿por qué no me dijo? No, dice, pues yo supuse que usted sabía lo que estaba haciendo. Pero, señora, no la rodilla que le vamos a poner, ¿por qué no? No le eche la culpa a ella, obviamente, fue error mío. A lo que voy es, parte de las aplicaciones, parte del sistema, es involucrar a los pacientes, que el paciente haga preguntas, que el paciente diga, que el paciente, doctor, me duele, no es un dolor normal en mí, o sea, involucrar a los pacientes y a los familiares, sobre todo cuando son ya más ancianos. Errores en horarios de los medicamentos, también, fíjense, para que vean lo común que es, créanme que es común. Antes de venirme, yo salí de Juárez a la 1 de la tarde, el viernes de la semana pasada, tenía otras cosas que hacer y organizar todo esto, y me habla la enfermera y me dice, oiga doctor, ay disculpe que lo despierte, pero, y la estoy invitando porque soy enojado con ella, pero, sabe que pues ya se le va a acabar la solución que dejó para 24 horas para su paciente. A ver, la puse a las 17:45 horas y me está usted hablando a las 6:30 de la mañana. ¿Cómo que ya se le va a acabar? Su respuesta, y por eso estoy enojado con ella. Ay, ya ve cómo son burras las de recuperación. Pues yo creo que le pasaron de más en recuperación, pero ahorita ya se le está acabando. Y lo tocaron el tema aquí, de la importancia, doctor, del doctor Carrillo, de esos gaps que hay de los medicamentos, de ese hang time que hay de los medicamentos. Eso pasó. Le pasaron una solución que estaba para 24 horas en 12 horas. Es un error médico grave. Y a mí eso no me molesta. Lo que me molesta es echar culpas. No se trata de encontrar. Le dije, señorita, pues la burra esa ¿cómo se llama? De recuperación a la que usted se refiere, fui yo. Porque yo hice la solución, la preparé y yo hice entonces yo fui la burra esa a la que usted se refiere. Entonces me dolió que no me haya dicho burro. Bien, pacientes equivocados, sabemos que hay, y sobre todo los errores en comunicación, documentación, la falta de medicamentos, ese es un problema mundial que no vamos a tocar. Aquí hablo sobre todos los errores de medicación, sobre todo lo que podemos hacer, etcétera. No voy a tocar el tema, pero sí voy a tocar un poquito de comunicación porque nos compete. Hay comunicación entre sus equipos de trabajo, entre sus equipos quirúrgicos, entre la enfermera, entre el administrador, entre el que hace los horarios. Dr. Paul Borash está trabajando ahorita en un programa muy interesante, una aplicación donde inmediatamente van a tener acceso en unos hospitales, es un piloto, una prueba, de que se va a programar una cirugía a las 8 de la mañana y cualquier otro tiempo le aplastan un botoncito, mire, su cirugía no va a ser a las 8, va a ser a las 9, por esto, por otro, o sea, es algo que va a ahorrar mucho dinero, porque el tiempo perdido en quirófano es lana que se pierde, es lana que ustedes pierden, y no lo vemos así. Si yo empiezo tarde una cirugía a las 9, ya se me fue la de las 11 que tenía otra vez, o ya el cirujano se enojó, o ya le hablaron a otro anestesiólogo, y luego resulta que ese anestesiólogo tiene más cuidados de seguridad que yo, pues ya le van a seguir hablando a él. Piénsenlo así. Acuérdense que yo primero soy conocido en la federación por luchar por los honorarios médicos.
Yo hasta la fecha no soy el 30% de nadie. Yo no gano el 30% de nadie, ni con las compañías de seguros, hasta la fecha. Entonces, para mí, el tener un honorario no alto, un honorario justo, es muy importante. Entonces, piénsenlo, si no lo quieren ver de esa forma, piénsenlo como en dinero. Pero hay tantas cosas que debemos de tener. Comunicación es importante. Opioides tampoco lo voy a tratar porque me disculpan con todos los norteamericanos, pero no es un problema nuestro. La cantidad de opioides, de abuso de opioides que consumen nuestros pacientes es una fracción con la cantidad de opioides y el problema de opioides que está cursando Estados Unidos, que es un problema nacional que hasta causó que nuestro presidente le regalara al hijito del Chapo, al Chapito, al presidente de Estados Unidos, que vino a tocar ese tema de opioides. Se están muriendo muchos pacientes por el abuso de opioides. Entonces, pues no voy a tocar pero miren, casi 100, no millones, billones de dólares se gastan en Estados Unidos cada año para el manejo de dolor, y es con opioides. 100 billones, es un problema impresionante. Las transfusiones, tampoco voy a hablar ahorita de eso, el cuidado neonatal, la vía aérea, súper importante. Ya dijimos que el invadir, el poner una vía aérea, dijo el doctor, bien padres, estamos rompiendo ya las barreras naturales del cuerpo, y es una fuente de infección muy importante, etcétera. Pero el cuidado, las fallas, que aquí nosotros somos los líderes, somos los que, el grupo de médicos que menos fallas tiene en cuanto a intubaciones y todo eso, somos los anestesiólogos. De todo esto se va a quedar una copia, se va a grabar esta plática, va a estar en la federación, ahí están todas las referencias, las pueden ver con mucho gusto y pueden ahondar más en Epsos. Sepsis, esto sí nos compete, ¿verdad? Cuando puse esta primera diapositiva en la federación, una de las preguntas, doctor, ¿dónde está el doctor Enrique? Fue, pero nosotros no estamos involucrados en sepsis. Oh, le dije, ¿cómo? ¿Qué equivocados están? Nos ponemos guantes. Oh, ¿qué equivocados están? La sepsis y las infecciones que nosotros podemos causar son graves. Ahora les pregunto a la gente de Durango, ¿podemos causar sepsis los anestesiólogos? ¿Podemos causar infecciones? Claro, ¿verdad que sí? Algo único en el mundo podemos causar, único. Reanimación cardiopulmonar, todas estas cosas que ustedes están viendo, las tromboembolias, el embolismo, todo eso, las caídas prevenidas, aquí estamos involucrados en mucho de ellas. Ya no voy a hablar más de esto, de todo lo demás. Yo nomás quiero concluir mi plática, hablar sobre ERAS, los equipos de respuestas rápidas. Es súper importante, lo vamos a tocar un poquito aquí durante los talleres, cómo eso ayuda. Conclusiones: México, estamos en pañales. Tenemos que reportar errores y cuasi errores, trabajar con los administradores y los directores, involucrar a los pacientes. Señor, voy a operar a su hijo. Si durante la recuperación de su hijo ve algo raro, algo que no, por favor, avíseme. ¿Ustedes saben cuál es la demanda más grande que se ha ganado en el mundo? ¿Qué cantidad es? Les voy a decir porque no lo saben. 28.5 millones de dólares ganó un paciente en Inglaterra, en el Reino Unido. El señor le dijo, enfermera, conozco a mi hijo y usted está poniendo mal el catéter que le ponen para no es, yo le he puesto muchas veces. ¿Quién es la enfermera? ¿Usted o yo? No, usted. Pero señora, está usted equivocada, no está el tubo, no le vaya a poner los medicamentos. Yo soy, y la manguera, la sonda nasogástrica está donde debe ser. Es que lo escucho diferente, lo oigo diferente, no es así el sonido hueco que yo oigo cuando le pongo la sonda nasogástrica a mi niño para administrarle medicamentos. Se lo puso, se fue al pulmón, se murió el niño, ganó la demanda, y ese señor se quedó nomás con con $500,000, de dólares. Estoy hablando de dólares, no de euros, porque fueron 26, 15 de euros, fueron 28.5 millones de dólares. Se quedó con $500,000 y lo demás lo usó para prevenir daños y muertes por el mal uso de sondas orogástricas. Entonces, involucrar a los pacientes, lavarnos las manos, errores en medicación, tener mucho cuidado. Actualicemos,
lo de las transfusiones y vía aérea y RCP, tenemos que estar actualizados nosotros. Extremar cuidados en las sedaciones. Las sedaciones son peligrosas, no son anestesias pequeñas. Estar vigilante del delirium postoperatorio, seguridad en el trabajo y equipos de respuesta rápidas. Concluir aquí ya, con esta es la última, se los prometo. Para mí, en lo que han dado en esto, ¿qué es seguridad? Es el cuidado de proveer la más alta calidad de atención a los pacientes antes, durante y después del acto anestésico a través de la preparación, la investigación, la actualización médica continua y avances tecnológicos para protegerlos de daños que nosotros podamos prevenir, siempre actuando con ética y profesionalismo y amor hacia la más bella de las especialidades médicas, la anestesiología. Muchas gracias y vamos a entrar con esto. Si logramos nosotros iniciar con ética, profesionalismo y amor nuestros procedimientos, vamos a lograr mucho. Muchísimas gracias. Vamos a tener ahorita un break de 5 minutos, pero antes de eso voy a para empezar el taller, I don't know what you think of what I'm going to do, but le traduce esta así. Voy a preguntar, si no se ofenden, ¿cuántos anestesiólogos hay en la sala? Por favor, levanten la mano. Ok, me gustaría mucho que se distribuyeran los anestesiólogos en las mesas. ¿Cuántas enfermeras hay en la sala? Enfermeros. Perfecto, qué padre, gracias por estar aquí. Distribuirse también en las mesas, no me gustaría que estuvieran todas las enfermeras en un lado, sino tener. Y ahora la pregunta más bonita y difícil de todas, para que esté distribuido y que no se sientan sesgados. De los anestesiólogos que han participado en eventos adversos aquí en Durango, o de este evento adverso que está sucediendo, si hay algunos, no levanten la mano, distribúyanse en las mesas para que estar así más, tener un panorama más padre de todo esto. ¿De acuerdo? Sí, distribuirlas. ¿Cuántas mesas queremos? Entre más mesas con menos gente mejor. A mí me gustaría que fueran unas que se dividan equitativamente y unas 6, máximo 6 personas en cada mesa. ¿Sale? Ahora sí, un break para que... Gracias.